Hola amigos, hoy vamos a explicar un tema muy interesante e importante de comprender, la globalización, el capitalismo y geopolítica. ¿Han escuchado de esto antes? Es momento de descubrir qué significa y cómo afecta a las personas y los medios de comunicación, especialmente en América Latina. Ahora es momento de abrir la mente para comprender lo que significan y enseñan los discursos de poder. El primer paso es comprender qué significa la globalización. En palabras sencillas, es cuando las personas, empresas y países de todo el mundo están conectados, y en la actualidad están más conectados que nunca. Esto significa que los productos, las ideas y la información pueden moverse muy rápido de un lugar a otro. La globalización provoca que las cosas que se hacen en un lugar puedan afectar a otras partes del mundo. Por ejemplo, trabajar desde tu país para un país extranjero, eso es parte de la globalización. Eso suena increíble, ¿cierto? Pero hay algo más grande detrás de todo esto que llamamos el sistema mundo. Es como una red gigantesca que conecta a todos los países. En este sistema mundo, algunos países son, por así decirlo, el centro de todo. Es en donde están las empresas más grandes y ricas. A esto le llamaremos países del centro. Estos tienen más dinero, tecnología y poder que países. ¿Qué países te viene a la mente? Luego, hay otros países que están en la periferia, que son menos ricos y a menudo envían sus recursos y trabajo al centro. Como muchos en América Latina, están más en la periferia o alejados. Estos países tienen menos dinero y menos oportunidades para crecer. Si te estás preguntando por qué pasa esto, la respuesta puede no ser muy de tu agrado. El capitalismo es un sistema económico que se basa en ganar dinero y hacer negocios. En este sistema, los países que están en el centro pueden controlar cosas como qué productos se fabrican, quién los compra y cómo se transportan. Por eso tienen más poder y riqueza. Los países en la periferia a menudo tienen que trabajar muy duro para competir con los del centro. Es como si jugaran un juego donde las reglas no son iguales para todos. Comúnmente, los países del centro compran productos muy baratos de la periferia, pero los venden muchos más caros. Esto hace que la riqueza se quede en el centro y no llegue a los países que están alejados. Para comprender por qué los países del centro son más ricos, hay que entender que los medios de comunicación, como la televisión y los celulares que tú conoces, pueden transmitir mensajes más a favor de unos que de otros. Muchas veces, estos medios muestran cosas del centro y no tanto de la periferia. Así que, aunque todos estamos conectados por la globalización, no todos estamos representados y vistos de la misma manera. Por ejemplo, si siempre vemos cosas malas como violencia de un país y todos los artistas y personas exitosas son de otro país específico, podríamos pensar que ese es el mejor país y que los demás no son tan importantes o son completamente violentos. Pero eso no es cierto. Cada país tiene cosas increíbles para compartir y aprender. El gran problema es que los afectados son los habitantes de cada región. Es por eso que, a veces, algunas personas o empresas se vuelven muy ricas y poderosas, mientras que otras pierden, no tienen mucho o ni siquiera lo suficiente. A esto, el geógrafo David Harvey le da el nombre de acumulación por disposición. En palabras sencillas, quiere decir que alguien se hace rico quitándole posesiones o abusando de otras personas. Por ejemplo, pueden tomar tierras donde vive gente indígena para construir fábricas o carreteras, o usar recursos naturales como el petróleo y la madera sin preocuparse por la población de esas áreas. Hace mucho tiempo, cuando comenzó el capitalismo, las personas más ricas y poderosas comenzaron a apoderarse de tierras y recursos que antes le pertenecían al pueblo. A esto le llamamos acumulación originaria, porque era la forma original de obtener riquezas. Luego, estas personas empezaron a crear leyes y regulaciones para mantener esas riquezas solo para ellos. Hoy en día, debido a que este sistema económico se encuentra en todo el mundo, los actos de los más ricos son violentos, abusivos y siempre contra minorías. En América Latina esto ha pasado muchas veces. Por ejemplo, durante la época colonial, algunos países europeos vinieron y tomaron tierras y recursos de los pueblos indígenas. Luego crearon reglas para que solo ellos pudieran tener esos recursos. Pero incluso después de que esos países se independizaron, el proceso continuó de otras maneras, como la privatización, donde empresas compran cosas que antes eran de todos, como el agua o la electricidad. Actualmente, ¿sabían que hay instituciones que tienen mucho poder y que influyen en cómo pensamos sobre el mundo? El Banco Mundial y el FMI son dos de ellas. Ellos no solo hacen reglas, también nos dicen cómo pensar sobre las reglas. El método que utilizan para que todos pensemos igual son los medios de comunicación.
Debemos prestar atención a los discursos que escuchamos en la radio o televisión con la realidad. Los llamados líderes usan palabras como reducción de la pobreza y descentralización del Estado para convencernos de que están haciendo lo correcto, pero a veces eso no es toda la verdad. Aunque suene complicado pensar que las noticias o los políticos no siempre son honestos con la población, hay que entender que este problema tiene una larga historia que conlleva también el futuro de la humanidad. Es importante saber que hay personas que no están de acuerdo con lo que dicen los líderes y los medios, y luchan por lo que creen que es justo. Los derechos humanos de poblaciones enteras se ven violentados por el beneficio de unos cuantos. Ahora, es tiempo de entender cómo esto se presenta a gran y pequeña escala. Para ello, hay que comprender los conceptos de biopolítica y tanatopolítica. La biopolítica se refiere a cómo los estados y las instituciones regulan y controlan la vida de las personas. Puede involucrar cosas como políticas de salud, educación y control de la población. Los Objetivos del Desarrollo del Milenio, ODM, por ejemplo, pueden verse como un esfuerzo para intervenir y mejorar la vida de las personas, pero también para ejercer control y disciplina. Imagina que estás en una escuela de prestigio. La biopolítica es como si el director de la escuela quisiera controlar todo lo que pasa, qué comemos, cuánto estudiamos y cómo nos comportamos. A veces, esto puede ser para ayudarnos a estar saludables y seguros. Pero, ¿y si el director empieza a controlar cosas que no debería? Tal vez nos diga qué debemos pensar o cómo debemos sentirnos. Esto es cuando la biopolítica se vuelve algo más que solo cuidar. La tanatopolítica es el lado oscuro de la biopolítica, donde el control se manifiesta a través de la violencia, la criminalización y la muerte. Ahora, imagina que algunos estudiantes no están de acuerdo con el director y deciden protestar. Si el director usa la fuerza para detenerlos y decir que son malos, eso es tanatopolítica. Es cuando la autoridad usa la violencia para mantener el control. No está bien, ¿verdad? En la vida real, esto puede incluir la persecución de líderes indígenas que se oponen a la minería o a otros proyectos que afectan sus territorios, justificando la violencia como lucha contra el terrorismo. La biopolítica y tanatopolítica están conectadas porque la administración de la vida puede implicar también la administración de la muerte. Como cuando las políticas que parecen beneficiar a las personas al mismo tiempo permiten la persecución y violencia contra aquellas que resisten. Y bien, la geopolítica trata sobre el control de territorios y la soberanía. En el contexto de la globalización, las instituciones como el Banco Mundial y el FMI han promovido reformas o regulaciones que descentralizan al Estado, es decir, le quitan orden al Estado, permitiendo a las empresas privadas tener más acceso y control sobre los recursos naturales y territorios. Estas reglas pueden llevar a la privatización de cosas que antes eran comunes, como el agua o incluso la belleza escénica. Al controlar los territorios y recursos, se rompe la relación de las sociedades con sus tierras y se facilita la acumulación del capital por parte de empresas transnacionales. Es como cuando el director de la escuela empieza a tomar decisiones sobre otros lugares, como la cafetería o el patio de recreo, y decide quién puede usarlos. A veces, incluso puede vender esos lugares a personas fuera de la escuela. Esto puede parecer injusto porque esos lugares solían ser de todos. Así que ahí lo tienen. La globalización puede ser emocionante porque nos conecta con todo el mundo, pero también puede tener efectos negativos cuando algunos se aprovechan de otros. Recuerden, siempre tenemos que buscar la verdad y prestar atención hacia los discursos y de lo que hablan los medios de comunicación. Hay que estar atentos a la realidad.